Generalmente no grabamos con gente. Amagaba y no decía nada. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un episodio más de Y si fuera cierto, podcast para Nuevo Tiempo Uruguay. Mi nombre es Nacho Alberti y quiero invitarlos a que se queden por ahí, pero no se pueden perder, no sé cómo empezar esto, porque no se pueden perder el tema que vamos a hablar hoy. Va a estar interesante, va a estar bueno. Es un tema que creo que abarca, me voy a arriesgar a decirlo, abarca a todas las personas del mundo. Ya van a ver por qué y después si quieren se lo puedo explicar y si no quieren se lo puedo explicar también de cualquier manera. Pero antes que nada no se olviden de suscribirse a nuestro canal ahí Nuevo Tiempo Uruguay, le dan clic a suscribirse, activan la campanita como les contaba a quienes están acá. De paso les cuento que estamos grabando en el Espacio Nuevo Tiempo en el barrio Cordón en Montevideo y que no estamos solos con el invitado que ya se los voy a presentar. Todavía no se vio el invitado. Entonces hay gente detrás de cámaras también que están compartiendo, como todos ustedes que están ahí. Dejen su comentario en el chat en vivo, dejen su like también y dejen su comentario permanente para que podamos ver si les gustó, si no, si tienen alguna duda, si no sé, lo que opinan, lo que piensan al respecto del tema de hoy, o si quieren sugerir algún tema, también lo pueden hacer, lo vamos a ver y lo vamos a leer. Dicho esto, ahora sí, entonces, con su propia cámara, bienvenido, licenciado en Teología, Víctor Lukuvics, pero tenemos que hacer saludos así. ¿Cómo andas, Víctor? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, me alegro. Gracias a Dios. Gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, que sos el director de la radio. Ahora empezaban, gracias. Sí. No terminaban más. Y así se fue un episodio más. Cuánta gratitud que hay en nuestro corazón. Bueno, gracias por venir, de verdad. Yo sé que no es el lugar que más te gusta, el estar delante de las cámaras. No soy amigo de esos, no sos de esos amigo. aparatos. Exactamente, Sí. pero bueno, está bueno que lo puedas decir, que lo puedas hacer para poder compartir un poco de lo que pensamos, de lo que vamos aprendiendo. Sí. Vamos a intentarlo, sale, por lo menos. No sé. Después lo vemos. Sí. Total, después se edita, así que no pasa nada. Bueno, Pero acordate ¿me pueden poner rubio y con cabellera? No, como dije, yo me equivoqué antes cuando dije magia, no existe, milagros. Okay. No, pero igual mirá si estás re joven, bueno, estás bárbaro. Con el tema que vamos a hablar hoy, capaz que podemos. Con fe. De eso vamos a estar hablando. Así lo presentamos al tema de hoy. Ahí está. Vamos a hablar de la fe versus, podríamos decir, presunción. Perfecto. Pero de las dos cosas tendríamos que poder. Hoy estábamos con mi hermano charlando y estábamos buscando fe. Estábamos hablando del tema también y dijimos, bueno, a ver, ¿qué dice la RAE, Real Academia Española? Fe, 2 puntos. Ajá. Y la definición. Así podemos empezar. Y presunción, 2 puntos. En Google también y tenemos definición. Perfecto. ¿O hay otras definiciones que nos pueden ampliar más cada concepto? Bueno, seguramente como los queridos televidentes, internautas, etcétera, saben, digamos, o escucharon, yo soy licenciado en teología, prefiero abocarme a la parte teológica y la que conozco, ¿no? Bien. Para no payar, agarrar una guitarra y, ¿no? ¿Cómo Guitarrear. En Argentina dicen mandar fruta, ¿no? Chamullar. Chamullar también, sí. Ahí está. Bueno, yo he escuchado mandar para no fruta. chamullar. Bueno, entonces prefiero entrar en el tema que conozco, digamos, y abarcarlo desde ahí. Dale. Pero hay cosas interesantísimas ahí, Nacho, que se pueden aplicar y que se pueden probar. Pero se puede preguntar así, digamos, una por una. ¿Qué es fe? Ahí está. Teológicamente. Teológicamente, sí. Según Hebreos, bien, fe es la convicción de lo que no se ve, de algo que no sabemos, que con nuestros sentidos que está ahí, pero está. ¿Bien? Es tener una convicción de algo que no se ve. Eso según Hebreos, según la palabra de Dios. ¿Bien? Tener convicción de algo que no veo. Eso. Un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, ¿qué podría ser? Bueno, la Biblia menciona que hay ángeles. Ángelos es mensajero. ¿Bien? Entonces, bueno, la Biblia menciona que están cuidando a aquellos que oran, por ejemplo. ¿No es cierto? Están ahí. No los vemos, pero están. Es una cuestión de fe. Bien. No sé si era el ejemplo, si iba por ahí o si vos querías algo cualquier ejemplo de algo práctico. que algo podamos práctico. Tener certeza que no vemos. Por Exacto, ejemplo, no sé. bueno.
El viento. Como han dicho muchas veces, ¿no? Los pensamientos, Ahí está. bien, el resto del universo. Científicos nos dicen, bueno, hemos encontrado un nuevo planeta, etcétera, una galaxia, ¿no? Bueno, tampoco vamos a ir hasta ahí Los y sentimientos. certificar que todo está ahí, ¿no? Claro. ¿Los sentimientos podría ser? Los sentimientos. Bien. Por ejemplo, el piloto de un avión. Ahí está. No se rían, lo digo verdad. No me lo puedo vemos. reír, no me puedo Nos reír, sentamos y viajamos pensando que va a salir todo bien. Generalmente está. sale todo bien. No es lo que más me Contexto gusta. para los amigos. ¿Qué? No, No te gusta volar. no, claro. Ahí está. Exactamente. Pero el bueno, piloto está ahí el detrás piloto de- está, pero Pero, nadie sabe. Todos sí. tienen fe de que el piloto está, de que sabe Sí. pilotear en la nave Eso. esa. Bueno, yo no tengo tanta fe, pero, Pero está. respecto Y de que al sabe. avión y de que sabe. Pero Ahí igual uno está. se sube y vuela igual, o sea, está todo bien. Bueno, ahí está bueno el ejemplo. Bien. Presunción. Presunción. Vamos a presentar a las 2 estrellas de esta noche. Bueno, para presentarte una diferencia y entrar está. en la práctica, ¿vos me permitís hacer algo diferente? Por supuesto. Yo sé que esto es pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. No, es charla. Bueno, Así que haz lo que quieras. ahí está. Si ustedes me permiten, también los que están acá. Bueno, voy a presentar 2 ejemplos que me pasaron a mí personalmente. Algunos han escuchado estas historias, otros seguramente no. Pero bueno, vamos allá. Nosotros hemos vivido también con mi familia en Argentina. Bien. Primero voy a contar algo que pasó en Argentina. Estábamos viviendo en Entre Ríos, en un pueblo que se llama Viale, en aquel tiempo 11.000 habitantes, no sé cuánto estará hoy día. 13. Y debe estar en 13 Ahí por ahí. Sí, ya tenés todos los datos, mira. Bueno, entonces vivíamos ahí en Viale. Un saludo para aquellos amigos de allá, de ese lugar. Y teníamos unos amigos un poco mayores que nosotros. Es un matrimonio con hijos más grandes que mis hijos. ¿Bien? Entonces, ellos empezaron a interesarse más por las mascotas, porque nosotros le hablábamos siempre, nos gustan mucho las mascotas. Y ellos, le regalan a mi amigo, ¿no es cierto?, de este matrimonio, un husky, un siberiano. ¿Ubican ese perro que El perro de las nieves. cruza con lobos, ¿no es Sí. cierto? Bueno, es algo así, ¿no? Me gustan mucho los animales en general. Y bueno, ellos estaban recién dando sus pasos con esto de tener un animal, etc. Y me acuerdo que, bueno, cuando yo llegaba el animal se ponía tan contento porque ustedes saben que los husky, los que han tenido husky, yo nunca tuve, pero los he conocido, Yo tampoco. son un poco revoltosos. ¿No? Bien. Se escapan, Muerden todo. Muerden todo. Si hay una gallina, un pollo cerca, que ahí en Viale hay a veces, ¿no? Ujú. Viene con la patita en la boca. Claro. Bien, este tipo de cosas. Entonces, por allí algunos lo atan, ¿no?, al animal para que no haga más estas travesuras. El tema es que yo llegaba y él sabía que le tenía paciencia. Él por ahí incluso tendió a morder algunas amistades de ellos. Pero no sé cómo los sentidos de este animal, vieron que hay cosas que uno todavía no conoce. Sí. Y él sabía que llegaba yo. No sé si era el tipo de golpe en la puerta o qué, pero él sabía. El animal estaba al fondo de la casa. Había un living, estaba toda la casa, pasabas todo y al fondo estaba el animal, ¿no? Y lo tenían en ese momento atado, pues se había mandado unas macanas. Bien. Entonces, él siempre que yo llegaba sabía que empezaba a aullar. No ladran, aullan. Entonces, aullaba. Y yo lo sacaba a dar una vuelta, lo ponía la correa y el chochazo. Él sabía que íbamos a pasear, a algún lío íbamos a hacer. Si llegaba Víctor, Él sabía. se iban a pasear. Él sabía. Bien. No sé cómo, pero él asociaba, ¿no? No sé si golpe, como digo, de la puerta o algo asociaba. Entonces, un día llego a visitarlos sin previo aviso, golpeo la puerta, no aúlla el animal. Entonces, me atiende el hijo, en ese momento adolescente, hoy está casado, tiene hijos también. En ese momento adolescente, el hijo de este matrimonio, Ezequiel, le paso un saludo para si están viendo, y Ezequiel me atiende, me dice, ¿cómo andas, Víctor? Bien, ¿cómo están tus papis, los viejos? Digo, no están, dice, salieron. Che, le digo, y Nahuel, ¿no? El perro. ¿Nahuel? Nahuel se llamaba. Nahuel, digo, ¿qué pasó que no huyó? No sabe, dice, pasá, mirá. Paso, y mientras me venía contando, mientras entrábamos a la casa, dice, mira, está muy mal, lo hemos llevado al veterinario y no sabemos qué le pasa. Le han examinado, pero está muy mal, no come, no toma agua, apenas jadea, apenas respira, bien, y no sabemos, fue de golpe.
el veterinario supone que puede tener un hueso atracado, ¿bien? Porque no le encuentra otra cosa. ¿Bien? Entonces, vamos afuera y realmente lo encontré mal, porque estaba tirado el animal, o sea, de costado, con el hocico abierto y la lengua contra el suelo, o sea, caída. Entonces le digo, ¿tenés algún poquito de carne picada, algo que instintivo, ¿no es cierto?, para el animal? Me dice, tengo. Bueno, trae. Le digo, a ver, yo no soy veterinario, no tenía nada que ver, ¿no? Pero por lo menos algo quería hacer. Uno se siente impotente, aunque uno no sabe, ¿no es cierto? Le puse la carne en el hocico a ver si reaccionaba, aunque sea cerraba el hocico. Nada. Entonces yo digo, bueno, está muy mal, debe estar ya para morir. Pero me acordé de algunas cosas. Ezequiel estaba entrando en esto de la fe, en esto de aferrarse a Dios, de cierta forma en el estilo de vida, ¿no? Adolescente. Le digo, ¿sabes que la Biblia dice, el justo cuida de la vida de su bestia? Y después otra escritora, ampliando un poco algunos otros aspectos, decía, y me acordé, decía lo siguiente: los animales están a nuestro cuidado así como nosotros estamos al cuidado de Dios. Me quedó retumbando eso, ¿no? Pero especialmente me acordaba este texto: el justo cuida de la vida de su bestia o de su animal, ¿no? Podemos llamar así. Pero se había hecho lo que podíamos hacer como seres humanos. Se lo había llevado al veterinario, obviamente. Entonces le digo, ¿qué te parece si oramos? Y me miró como diciendo, vamos a orar por un perro, o sea, no estaba acostumbrado a esto. Digo, ¿pero vos te animás a orar? Y nos fuimos, dejamos el animal al fondo y nos fuimos adentro al comedor, que era antes de salir al patio estaba el comedor. Nos fuimos ahí, nos arrodillamos, le digo, ¿no te incomodás si oramos? No, bueno, un poco tímido, un adolescente, ¿no es cierto? Y oramos y digo, Señor, se ha hecho lo que se pudo con Nahuel, no lo dejes sufrir. Está a nuestro cargo, lo queremos, lo cuidamos, pero haz un milagro, o que descanse para no sufrir, o que sane. Terminamos de orar, Nacho, y me acuerdo y me emociono, ¿no? Porque terminamos de orar y el animal estaba al lado nuestro moviendo la cola como si nunca hubiera pasado nada. Ezequiel pegaba unos saltos así. Y yo decía, pero mira lo que pasó, decía. Y llegaron los papis a los 10, 15 minutos, no recuerdo cuánto el tiempo, porque son recuerdos muy, muy viejos. Pero Ezequiel parecía un niño chico, tendría en ese momento unos 15, 16 años. Y decía, mirá papá lo que pasó. Segunda historia, para después entender un poquito esto. Segunda historia estábamos en Paysandú, yo trabajaba como vendedor en una moto, ¿bien? Estudié teología después de viejo, contexto para los que están mirando y no me conocen o aquellos que están acá. Entonces me llaman y me dicen, mira, en la iglesia hay que dar el tema, era un martes, culto en ese momento de oración, me dice hay que dar un tema y la persona que estaba encargada no puede. Bien, ¿podés darlo? Le digo, yo estoy trabajando y a la hora que salgo y que termino mi trabajo, casi que no llego siquiera en horario para ese culto. O sea, voy a llegar un poquito más tarde, pero si me permiten, yo paso por mi casa, que justo estaba a unas 5 cuadras, imaginen, el más chiquito Paysandú que Montevideo. Entonces le pido a mi esposa a ver si ella se anima. Entonces colgué, terminé de atender a ese cliente, me fui en la moto. Y en mi casa era una casa con un tapial, no sé cómo le llaman en Argentina, un murito bajo, bien, un retiro, el zaguán o la puerta de entrada y al lado una ventana. Entonces dejo la moto y no la tranqué. Dejé la moto ahí, caminé 3 pasos, mi intención era esta, abrir la puerta, hablarle a mi esposa, pues la casa era muy chiquita, yo sabía que me iba a escuchar, y si estaba ahí, entonces la llamo, le digo, Leticia, ¿estás ahí? Sí, mirá, pasó esto, y mientras estoy hablando, como que entrecerré la puerta atrás mío, porque estaba a unos pasos de la moto. Los amigos de lo ajeno. Ya está. Aparecieron en la historia. Eso, se imaginan. ¿Te robaron la moto? ¿Te robaron la moto? Sí, mirá, me doy vuelta y al lado estaba la ventana abierta. Entonces se veía por la ventana y también por la puerta entreabierta. Y veo que una persona muy bien vestida camina hasta el lado de la moto y como que se asomaba así y digo, bueno, querrá hablar con alguien. Entonces vuelvo a salir como para preguntar a quién busca. Fueron 2 milisegundos, yo no sé cómo lo hacen tan rápido, se subió a la moto y salió.
y yo atrás corriendo como un desesperado. Entonces, Tu herramienta de trabajo. mi herramienta de trabajo y no era mía, era de la empresa. Ah, muy bien. Peor todavía. Imagínense la desesperación, la tristeza, todo esto, la impotencia. Y pasa una mujer con un nenito acá en la pollera de la moto, en una scooter, ¿no? Y para y nos grita, ¿te la robó? Sí, pensé que me iba a prestar la moto. No, salió atrás. Se fue a buscar Se fue atrás. al amigo de lo ajeno. Sí. No, para. ¿Cómo va a terminar esta historia? Se fue atrás. Entonces, mi señora también salió, ahí se puso muy nerviosa, así en la desesperación. Vieron que a veces uno en la desesperación no para a orar. Es lo que, como que, ¿no? Es la tendencia humana. Entonces voy al vecino, le digo, ¿tenés una moto? ¿Tenés algo que me robaron la moto? Quiero salir corriendo atrás. Y me dice, sí, tengo. En el interior son comunes. Una Hondita o Honda que le dicen en Argentina, sí. 50 centímetros cúbicos. Excelente. No sé si se acuerdan. Justo para una persecución. esa que tenés que dar pedal y en la subida tenés que ayudarla porque no van. Esa me dio. Y salgo atrás, claro, ya se había perdido. O sea, había a 4 o 5 cuadras una avenida, dobló por la avenida y salió. Entonces, recorrí los barrios más posibles que me imaginé que podían, porque estaban muy duchos ya en aquellos años, de llegar, desarmar el vehículo y ya no lo encontré nunca más. Claro. O sea, entonces, empecé a buscar, resumiendo, venía orando, digo, Señor, la culpa fue mía. No la tranqué, aunque eran 3 pasos, no la tranqué. Y la moto es de mi trabajo. Llamo a mi jefe y digo, mirá, me pasó esto. Y me dice, estoy en el banco. Pero ya llamó a la policía. Salió para afuera del banco, llamó. Yo estaba nervioso buscando la persona, ¿no? Volví a casa sin encontrar nada. Llego en la moto, le digo a mi esposa, digo, ¿y algo? No, nada. Y bueno, vamos a orar. Oramos en la calle ahí, porque estábamos tan nerviosos que ni siquiera entramos a la casa, ¿no? Oramos ahí en el frente. Y volví a decirle lo mismo, Señor, la culpa es mía. No es que yo tengo que pedir a Dios y esperar lo que sea. La culpa es mía, pero si se puede, si hay algo, yo sé que tengo que aprender para la próxima, pero si se puede, si hay una opción de milagro, por favor. Terminamos de orar, devolví la Hondita 50, la Hondita, la dicen en Argentina, sí. Hondita 50, la metí ahí al vecino, y en eso que estamos con esta, vuelve la señora aquella de la scooter, pero sin el nenito. Vuelve, llega y me dice, tengo tu moto. ¿Cómo que tenés mi moto? Iba con un niño, o sea, el paradito en la scooter. Yo sé que esto es ilegal, pero eso es lo que pasó. ¿Bien? Ella iba con su niñito, salió atrás, agarró la avenida y dice que le empezó a gritar, larga la moto, chorro. Imagínense la situación, ¿no? Larga la moto, chorro. Y dice que cuando ella empezó a gritar, viene una moto, se pone al costado, ¿bien? Y se cambian la remera entre ellos. O sea, venía todo muy... Se ve que había gente, otra gente, ¿no? Calculado. O sea, entonces ella siguió atrás y unas cuadras más, porque no estaba tan lejos la moto, unas cuadras más, dice que la moto hizo pop, 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 y se le paró. Era una moto nueva. Entonces, yo digo, ¿pero qué pasó? Pero muchas gracias. No, estaba tan nervioso, tan desenfocado en ese momento que no me dio para razonar todo, ¿no? Entonces, me voy hasta el lugar, me dice, la dejé en un almacén. Como ya no prendió la moto, él se puso nervioso, la tiró y se subió a la moto de su compañero y se fueron. Uy, gracias a Dios. Entonces fui a buscar la moto y digo, ¿qué pasó? La moto es nueva, yo la miraba por todo. Claro, ¿qué había pasado? Pongámosle, casualidad, tenía un botón de apagado que la dejaban corto, ¿no es cierto? Un botón de apagado, ¿no? No sé si en la desesperación, que venía la mujer atrás, etcétera, etcétera, estaba bien al lado del acelerador ese botón. Se lo había apretado y se lo había corrido hacia el costado. Quedó trabado. La moto se apagó y no prendió más. Y cuando volvía con la moto cinchándola, aparece la camioneta de la policía. Y me dice, ¿era vos que te habían robado la moto? Sí. No podés tener tanta suerte, me dice. ¿Por qué? Le digo, mira, acá llevamos otra moto que recuperamos recién. ¿A dónde? Le digo.
No veía nada. Yo estaba en las famosas pick-ups, en las camionetas. Sí. Digo, no veo nada. No, fíjate bien. Y miro una bolsita, había un carburador, eran 3 cositas, ¿no? Esa era la moto que habían recuperado. Bueno. Entonces, yo volví agradeciendo a Dios. Tenemos 2 historias. Una, tenemos la promesa de Dios de que tenemos, implícita de que están puestos a nuestros cuidados los animales. La otra, había un error, pero podía ser que Dios dijera, no, te robaron la moto, aprende. Entonces, para empezar, la diferencia entre fe y presunción es: fe se basa en la obediencia y en las promesas de Dios. Presunción es basarse en lo que yo quiero. Uh-huh. ¿Bien? ¿Me seguís? Sí. Bien. Creo. Ahí está. Muy bien. ¿Ustedes lo siguen? Bien. Vamos a ver. Más o menos, dice Edu. Yo creo que ahora, más o menos. Vamos Edu, a desarrollar un poco más. Ahí está. ¿Estamos bien con el ¿Cuánto tiempo? estamos de tiempo? Pues fueron 2 historias. 7 minutos. En 7 minutos. En 7 minutos tenés que explicarnos Bien, un poco más esto. ¿Me permitís desarrollarlo dentro de un contexto? Sí, claro. Bien. ¿Cómo tener fe? Y ahí vamos a entender todo. ¿Bien? ¿Puedo? Por favor. Bien, gracias. Estamos todos esperando este momento. Bueno, ¿cómo tener fe? En primer lugar, hay una persona que vino una vez hace años y me dice, pastor, no puedo tener fe. ¿Por qué? Dentro de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque me pasa una cosa y vuelvo a desanimarme, me pasa otra, me vuelvo a desanimar. Es como que no arranco, ¿no? Como dicen en Entre Ríos, no arranco. Entonces, vuelvo a pasar mal, vuelvo a desanimarme. Entonces, le dije, ¿le pediste a Dios? Porque dice la Biblia, es un don de Dios, Efesios 2:8. La fe es un don de Dios, entonces Dios la puede dar. Uh-huh. Sí se le pedí. Bueno, empecé a preguntar otras cosas y le digo, ¿pero tomaste la decisión? ¿Cómo si tomé la decisión? Porque el primer paso para tener fe está en Marcos 9:24, que dice así. Dice, una persona estaba ahí dudando, ¿no? Hasta que Cristo, ¿no es cierto?, le enseña, lo enfrenta, y esta persona termina diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. Uh-huh. Es como que toma la decisión. Primer paso, tomar la decisión. Tomar la decisión de creer. De creer, porque siempre, en cada situación de nuestra vida, tenemos varios caminos. Uno de ellos es creer. Aunque la circunstancia nos muestre que no, es lo más difícil. Aunque la circunstancia nos muestre que es ilógico. Exacto. Creer igual. Exactamente. ¿Creer en qué o en quién? Exacto. Ahí está. Nosotros estamos basándonos en la Biblia. El tema es tomar la decisión de creer en Dios. Bien. Bien. En creer que Dios va a actuar. Exacto. Pero ahora, hay algo más. Eso. Ahí voy a llegar. ¿Cuándo puedo tener fe y cuándo no? Entonces, primer paso, vamos sintetizando, creer, tomar la decisión. Segundo paso, pedírsela a Dios, que me dé fe. Y tercer paso, Romanos 10:17, un texto muy conocido para muchos, dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe es por escuchar la palabra de Dios. Y muchos años la iglesia pensaba y decía, bueno, entonces yo cuanto más escuche de la Biblia, más fe voy a tener, porque la fe es por oír la palabra de Dios. Y había gente 30 años en la iglesia, 15 años en la iglesia y sigue igual. Hay mucha gente que le cuesta esto de la fe. Y vienen a un culto, ¿no es cierto? Están allí, que pastor, que estoy mal, pero vamos arriba, ese ánimo, bro, pero ahí estoy, sigo mal, no sé, cuesta mucho. Uh-huh. Es algo humano, ¿no? Entonces, ahora, el texto dice la fe es por oír la palabra de Dios. Oír para un hebreo, ¿qué era? Ahí está el tema. Para un hebreo, en griego se escribió, el que lo escribió Romanos fue el apóstol Pablo, lo escribió en griego, y el término es akúo. Pero el apóstol Pablo era un hebreo. Bien, él conocía bien el idioma hebreo, fue enseñado a los pies de un sabio de la época, Gamaliel, que sabía muchísimo. Se enseñaba todo lo que era religioso con el hebreo, bien, y el término lo tenía muy asimilado. Él seguramente cuando escribía tenía muy claro que era para un hebreo escuchar. El término en hebreo es Shema. Y eso lo podemos ver en Salmo 81:13. Dice así: si mi pueblo me hubiera oído, si mi pueblo hubiera andado en mis caminos. Dice la misma frase de dos formas. Si mi pueblo me hubiera oído, si mi pueblo hubiera andado en mis caminos. Y ahí entendemos, y por muchos textos más que no nos da mucho el tiempo para mencionar, para un hebreo escuchar era poner en práctica.
Entonces, poner en práctica, ¿qué? Ahí vamos. La fe es por oír la palabra de Dios. Sustituyamos allí como una ecuación matemática, oír por poner en práctica. La fe es por poner en práctica, ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es esto que me da fe? Porque todavía no cierra la lógica. Y acá viene todo este tema de la presunción y la fe. Y acá vamos a entender y la cabeza va a ser... ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 minuto. 3 minutos, no seas mal. Bueno, entonces, amigos, miren, toda la Biblia está llena de promesas. Donde abras una carilla cualquiera, vas a encontrar una promesa implícita o explícita. Vas a encontrar muchas promesas. Ahora, cada una de esas promesas están relacionadas en un texto anterior o posterior, o allí en el mismo texto, con condiciones. No porque Dios sea un Dios caprichoso que quiere hacer las cosas a su forma y no hay otra forma. Es porque como cuando a un niño le vas a regalar algo, le decís no lo rompas, es lo mismo. ¿Bien? Para que nosotros no destruyamos esas bendiciones que Él quiere dar, tiene condiciones. Entonces, hay una cita de una escritora que a mí me encanta que dice, las promesas de Dios fueron escritas para que las probemos. Me quedó grabado y la leí cuando tenía unos 13 años más o menos. Y de allí empecé a tener este tema, esta inquietud de la fe. Y dije, ¿cómo es esto de la fe? Yo no me animo a decir, Señor, quiero probar esta, porque ¿quién soy yo para decirle esto a Dios? Pero Dios se tomó el trabajo de inspirar a aquellos hombres para escribir estas promesas. Entonces, cada vez que yo pongo en práctica la Biblia, estoy poniendo en práctica las condiciones. Y si yo pongo en práctica la condición, ¿qué va a hacer Dios con la promesa? La cumple. ¿Siempre? Siempre. ¿Por qué? ¿Cuando yo quiero? ¿Por qué? No, esos son los tiempos de Dios. Pero siempre cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque si Dios lo dijo, podríamos decir, si no se cumplen, o Dios no existe, o Dios si existe, es un mentiroso. Y a lo largo de toda mi vida, como pastor, en lo personal, etcétera, siempre he visto que las promesas de Dios se cumplen. Y siempre tenemos que estar basados en las condiciones de Dios, que es su misma palabra. Parece que lo hizo a propósito, Víctor, de que calculó el tiempo de las 2 cámaras para que no pueda decir casi nada, pero ¿sabes qué? Vamos a quedarnos con esa, porque no te puedo dejar de preguntar lo del tiempo. Vamos con esa, nos quedamos solo con esa cámara, ¿puede ser? ¿Están ¿Con las dos también? Sí. Ah, listo, perfecto, entonces no importa, seguimos. Pues te tengo que preguntar lo de los tiempos, ¿qué pasaba? Porque seguramente a otras personas le ha pasado, que una situación similar a la tuya, y no hubo respuesta. Le robaron la moto, oró y no volvió la moto. Yo conté 2 buenas. No, por eso. Puedo contar muchas de las otras. Está bueno, pero está bueno encontrar la fe cuando la respuesta no es la que nosotros queremos. Exacto. Que creo que es el momento más difícil de la fe que podemos tener. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios no responde? Por eso te preguntaba lo del tiempo, porque a lo mejor cualquier respuesta que le estemos pidiendo a Dios, sea la situación que sea, a lo mejor no llega al instante o en el momento que nosotros queremos, pero tal vez podamos tener la fe, aunque no veamos ese resultado, podemos tener la fe de que Dios va a responder igual. Exacto. Pero ¿cómo pensar en ese momento cuando no tenemos la respuesta inmediata? Bueno. Oré, no sé si tenés algún ejemplo que te acuerdes, de alguna historia a lo mejor. Bueno, hay varias, pero el tiempo es corto. Así. Vamos. Pero así cortito, sin historia. Una, tenemos que conocer la palabra de Dios. Pues yo no conozco cuáles son esas condiciones. Bien. Yo puedo decir, bueno, Señor, ahora quiero $1.000.000 ahí. Teología de la prosperidad. Quiero $1.000.000 ahí y tengo fe de que el Señor va a darme $1.000.000 ahí. Bien. Ahora tengo fe de que esa cámara va a empezar a levitar y oro, Señor, que levite la cámara. Tengo que fortalecer mi fe. ¿Cuál es mi error ahí? No estoy poniendo en práctica la voluntad de Dios. Pero ese es un ejemplo, digamos, menos probable. Si yo estoy orando por una persona que se sana, ahí está. Estoy hablando pedir por sanidad y no se sana la persona. Ahí está. Una, donde dice la Biblia que esa persona va a ser sana. Por eso tenemos que conocer la Pero Biblia. ¿dónde decía la Biblia de que vos ibas a recuperar la moto? Ahí está. Eso no lo sabía. Por eso es la diferencia. Yo en el segundo ejemplo, cuando oré, dije, Señor,
sé que la culpa es mía. Ujú. Bien, entonces, ¿tenía posibilidad de que pasara que no recuperara la moto? Sí. Podía ser que tenía que aprender la lección de alguna forma o el Señor igual me iba a ayudar de alguna forma a poder solucionar. El tema era que yo no sabía si la moto volvería. ¿Fue un milagro? Tremendo. Ahora, en el tema del animal, ¿Dios iba a contestar o no? Y ahí. Hicimos lo humanamente posible y reclamamos su promesa porque Él los puso a nuestro cuidado. ¿Contestaría Dios o no? Había dos opciones que pedí, ¿se acuerdan? Ujú. ¿Cuáles eran dos opciones? O que descanse para que no sufra, Exacto. o que viva. ¿Contestaría Dios eso? Puede ser, no sé. Ahí está. Entonces, Dios siempre va a ayudar en lo que Él promete o en lo que Él pide. Si Él pide algo también es una promesa implícita, porque si te lo pide y sabe que no te dan la fuerza, y te va a prácticamente, ayudar. ¿qué puede hacer? ¿Qué promete y qué pide Dios? ¿Cómo? ¿Qué promete y qué pide Dios? A Porque ver. Dios va a cumplir Sí. Ajá. cuando sepamos, no sé, sepamos lo que Él promete Ujú. y qué más. Ahí está. ¿Y qué pide? Lo que pide es la condición que está detrás o después del texto. No sé si es esta la pregunta. Sí, a ver, Sí. seguí por ahí. Ahí está. Creo Bueno. que voy a entender. ¿Vamos bien o vamos...? Está complicado. No. ¿Vieron? Siempre tiene que ver... Vamos llegando a algo. Vamos llegando. Aparte, mirá la cara de Johnny. Johnny opina. Johnny está disfrutando de este momento porque él Johnny estuvo el opina. sábado pasado acá. Exacto, no, ahí está, ahí está. Entonces, tiene que ver siempre con lo que Dios nos pide. Y si está ligado a una promesa, yo puedo estar seguro que Dios va a actuar. No sé cuándo, pero va a actuar. Y hay un... Por eso, pero pará, para no irnos. Vamos al ejemplo del perro. Ajá. El perro que se Ajá. sanó. Ahí está. Ok. ¿Qué es lo que pedía ahí o cuál era la promesa que había detrás de eso? Ahí está. El justo cuida de la Ahí va. vida de su bestia. Ah. Las puso a las bestias a nuestro cargo. Sí. O sea, si yo tengo un animal, lo tengo que cuidar. No tengo Bien. otra. Está. Si Él pone una responsabilidad en tu mano, si Él te dio una encomienda, ¿bien? Y vos tenés un hijo pequeño, pusiste una encomienda en sus manos. Por ejemplo, tendé la cama y recién está aprendiendo. Te pido que tiendas la cama. ¿Por qué lo haces? Para que el niño vaya teniendo experiencia, ¿no? Porque sabes que lo va a hacer mal al principio. Pero muchos padres que hemos vivido eso, me mira mi hijo, ¿no es cierto? Le decía, bueno, tendé la cama, ¿no? Y bueno, y por allá, me acuerdo más, porque Maxi ya es más grande, me acuerdo más de mi nena, ¿no? Se colgaba en la cama y ¡pam! Tiraba porque no le daban los bracitos para alcanzar a tender la cama y que cuando salía le quedaba todo arrugado la parte donde apoyaba, ¿no es cierto?, el pecho. Entonces tenía que ir papi y decir, muy bien, no le iba a decir, está mal, ¿no es cierto? Está muy bien, está esforzándose. Entonces la acomodaba la cama y ahí iba ella mejorando. Entonces, si Dios nos pide algo, Él está queriendo que nosotros podamos cumplir eso, porque siempre todo lo que la Biblia está escrito tiene que ver con nuestra salvación. Ahí va. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene que ver con nuestra salvación. Bien. Entonces, lo más importante, por lo que voy deduciendo hasta Ajá. acá, de lo que vamos hablando, lo más importante es la salvación. Exacto. O sea, todo lo que pase, independientemente de cuál sea el resultado de esa oración que yo estoy haciendo, va a ser para mi salvación. Exactamente. Si yo tengo fe en Dios, exacto. Si creo, no solo que creo en Dios, sino que le creo a Dios, o sea, creo lo que me dice, no solo que creo que existe, sino que creo lo que me dice, voy a entender de que aunque no suceda lo que yo quiero, es para bien. Exacto. Eso. Ahora, no quiero entrar en otro tema porque esto es muy largo, ¿no? Porque claro, hay muchos que dicen, bueno... Lo que se pueda. Edu, vos decinos. Toman este texto que dice, Hacé bueno, así. a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, dice un texto. Y algunos dicen, bueno, si te pasó algo malo es porque Dios le dirigió. No, no todo lo que pasa malo es de Dios. Estamos en medio de una batalla espiritual. Estamos en medio de una guerra hasta que Cristo vuelva y termine el pecado, termine el dolor, termine la enfermedad, termine un montón de cosas. O sea que vos estás diciendo que todo lo que pasa en el mundo y en la vida de cada persona no es responsabilidad de Dios solamente. No, exactamente. Hay Algunas momentos, sí, otras no. Claro, hay momentos o sea en los que en la ecuación esta de los responsables de lo que pasa en el mundo, tenemos que meter a alguien más, no solamente a Dios y al ser humano. Y si somos cristianos, si creemos en la Biblia, si somos creyentes, ¿de dónde sacamos los que hemos sacado el concepto de Dios? De la Biblia. Bien, entendemos que es una lucha temporal y que en esa lucha está el enemigo de Dios, que es Lucifer.
Bien, aquel ángel caído, Satanás, ¿no es cierto? Se lo conoce también, que quiere decir el enemigo en hebreo, o diablo, que quiere decir el que separa, lastimando, desgarrando, ¿no? En griego. Entonces, día a través, ¿no? Bolos, día, bolos. Entonces, justamente este enemigo de Dios hace un montón de cosas, incita a personas a hacer el daño, a hacer el mal. Ahora, por ejemplo, la historia de José, rapidito, los hermanos por envidia lo tiran a un pozo. Pensando, porque él dijo, tengo unos sueños, que yo voy a ser líder en mi familia, los hermanos le tiran envidia, celo, lo tiran a un pozo. ¿Qué hizo Dios? ¿Dios fue el que dijo, tírenlo a un pozo? No. Si hubiera sido la voluntad de Dios, nadie le tenía que tocar ni lastimar a José. Y menos mentirle al padre, decirle, tu hijo lo mató una fiera y trajeron una túnica toda, ¿no? Pero Dios tomó esa situación y la transformó en justamente lo que él quería llegar, porque José, por esa acción, llegó a ser el segundo después de Faraón, del imperio más grande de la época que fue Egipto, ¿no? Y llegó a estar en esa posición, lo que Dios quería, para que fuera una bendición después. O sea, nuestra fe en todo caso, entonces sería, bueno, para tener fe en Dios tenemos que conocerlo a Dios. Sí. Para conocer a alguien tenés que pasar tiempo. En donde ¿no? lo conocemos, ¿no? En la Biblia, Eso. en la oración, bueno, y viviendo. Eso. Todos los días. Y nuestra fe puede llegar a ser tan débil y tan fuerte como el objeto de que se nutre esa fe, digamos. Exacto. Hoy estábamos hablando también con Lucas, con el resto de la familia, y hablábamos de que si yo ponía el ejemplo de decir, si tengo fe en el dinero y tengo un montón de dinero en mi cuenta bancaria, y mi cuenta, el banco se quiebra, me roban el dinero y todo, mi fe se va a quebrar con esa cuenta. Claro, lo mismo pasa si tengo fe en una persona o si tengo fe en cualquier cosa. Ahí está. Ahora, si tengo fe en Dios... Perfecto. ¿Está bien el ejemplo? Buenísimo, buenísimo. Ahora yo soy vos. Buenísimo. Así, buenísimo. Me partió la cabeza. Entonces, justamente, porque yo no puedo tener fe en lo que Dios no me dijo. Dios no me dijo que yo voy a ser millonario, no me dijo que voy a estar sano siempre, no me dijo que no me van a pasar cosas. Cosas van a pasar, estamos en el medio de una guerra. Entonces, no sé cuál va a ser la decisión. ¿En qué de lo que Dios me dice en la Biblia lo que podemos compartir? Después, obviamente, cada uno siempre tiene su propia experiencia con Dios, con la Biblia y con todo. ¿En qué o cómo tengo que pensar, digamos, para enfrentar el día a día y decir, bueno, cuándo voy a orar, cuándo no? ¿Cómo hago para entender el tiempo de Dios? Porque a lo mejor oro y no hay respuesta. Entonces, saber que siempre, primero, Dios quiere nuestra salvación. Siempre Dios quiere hacernos bien. Claro. ¿No? Y siempre responde, aunque no lo haga en el momento que yo quiero. Siempre. O sea que puedo esperar siempre una respuesta de Dios. Siempre hay una respuesta. Aunque no llegue en el momento que yo quiero. Exactamente, exactamente. Siempre hay una respuesta de Dios. Pero amigos queridos, es importante esto. Y hay un paso más en la fe. Dijimos, tomar la decisión, pedírselo a Dios y después poner en práctica la Biblia, las condiciones para que Dios cumpla las promesas, y volviendo a la ecuación, la fe es por poner en práctica la Biblia. Si yo pongo en práctica la Biblia, seguimos haciendo matemática y sustitución. Si yo pongo en práctica la Biblia, espero que me sigan. ¿Bien? A mí me cuesta la matemática, pero dale. Después lo veo y lo reveo y lo reveo. Ahí está. Si yo pongo en práctica la Biblia, estoy poniendo en práctica las condiciones que Dios pide. Y si yo pongo en práctica las condiciones, Dios cumple sus promesas. Y si Dios cumple sus promesas, ¿qué pasa con mi fe? Empieza a crecer. Porque he puesto en práctica lo que Dios todo me pedía. Todo esto, ya lo está haciendo así, Edu. Ya está. La última, todo esto que vos estás diciendo de las ecuaciones matemáticas, podríamos decir que son como, por ejemplo, las leyes con las que se rigen las cosas en el mundo. Por ejemplo, la ley de gravedad. Uno puede renegar con la ley de gravedad. No me gusta la ley de gravedad, pero las cosas, si las tirás para arriba, caen. Claro, sí, sí. Es igual, digamos. Claro, cuando vos hablas de condiciones de Dios, es que son leyes de cómo se mueven las cosas por algo espirituales. Ahí. Si Dios las puso, si no se cumplieran, podríamos decir, bueno, esto es una mentira, tiro el libro, ¿no es cierto? ¿Para qué estudié 5 años de teología? ¿O para qué estuve tantos años creyendo en Dios? Dios siempre cumple. Eso está bueno. No, pero aparte justo cuando dijiste, si todo esto es mentira, tiro este libro y todo, pero el pastor Bruno Razo, que estuvo acá también, que vos también estabas, cuando le pregunté, si la Biblia tiene tanto poder, ¿por qué algunas personas son transformadas y otras no? Porque entonces dijo que es como el sol. Claro. La Biblia es como el sol. Sí. Algunas personas son como la mantequilla y se derriten por esa palabra, y otras personas son como la arcilla que se secan. Me acuerdo. No todos los corazones son iguales. Exactamente, no todos los corazones son iguales, y el hecho de poner en práctica, bien, por eso dice, la fe que no tiene obras es muerta. ¿Por qué? Porque no hay fe sin obras.
Porque si no pusiste en práctica, esas son las obras, tu fe no puede crecer. Entonces, no es un sentimiento, no así, es un un arrebato sentimiento, no es una emoción. Ay, me levanté con fe hoy. Exacto, no es una cosa que yo digo, bueno, como dijimos hoy, ahora voy a tener fe que esas puertas se van a cerrar. Es una decisión acompañada por acciones. Siempre en la Biblia tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿bien? Y es basado en lo que Dios me pide. Y si Dios me lo pidió es porque me va a ayudar. Y siempre responde. Y siempre responde. Hasta ahora jamás me ha fallado. Gracias, Víctor. Amén. Un placer poder conversar. Gracias a ustedes que están ahí del otro lado también. Ustedes que están ahí del otro lado. ¿Puedo usar esta cámara, Edu, todavía? Excelente. Gracias por acompañarnos. Ahí se va un episodio más de Y si fuera cierto podcast. Recuerden suscribirse, darle like. Recuerden que detrás de todo esto hay una cosa que se llama Escuela Bíblica, que está bueno. Si quieren estudiar, profundizar en algún tema más en la Biblia, se pueden comunicar con nosotros. Vamos a dejar un número de WhatsApp allí y el pastor Johnny también los va a atender en ese WhatsApp. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.